tal amigos de Semanario N22? Mi nombre es Huemansin y los invito a que se queden con nosotros en esta emisión en donde vamos a abordar temas de actualidad, pero también desde una perspectiva histórica y viéndolo con las posibilidades que nos permiten diferentes disciplinas. En medio de la pandemia en Estados Unidos ha habido serias protestas contra el racismo, protestas que han llegado a diversas partes del mundo y nos hacen reflexionar sobre nuestras ideas y nuestro presente. Con esto vamos a comenzar el día de hoy. A propósito de las protestas contra el racismo en Estados Unidos por la muerte de George Floyd, la pregunta es, ¿desde cuándo existe esta idea, racismo? El asesinato del afroestadounidense George Floyd el pasado 25 de mayo a manos de la policía de Minneapolis trajo consigo una serie de revueltas y manifestaciones en los Estados Unidos. Sin embargo, estos acontecimientos tienen raíces muy profundas en la historia estadounidense. Su origen es el régimen de esclavitud que existió en los Estados Unidos desde el siglo XVII. En un principio hubo esclavitud en todas las colonias norteamericanas. Era legal en todas las colonias, aunque por supuesto pues fue en las colonias del sur donde por la economía de plantaciones pues tuvo un mayor desarrollo. El racismo podría ser un efecto de esta situación de degradación y de estar pues en el sector más desfavorecido de la población, más explotado, más pobre, poco educado, etc. Sí, definitivamente la esclavitud es un elemento fundamental de la economía del desarrollo y de la historia del desarrollo económico en Estados Unidos, y es algo que define en buena medida el carácter rural del sur hasta una época relativamente tardía. La esclavitud, conforme va pasando el periodo colonial y sobre todo ya a partir de la Guerra de Independencia, la esclavitud es abolida en las colonias norteñas y entonces se convierte ya en una institución que permanece solo en las colonias del sur. Así, la Guerra de Secesión se convierte en un parteaguas en la historia norteamericana. El periodo inmediatamente posterior a la Guerra Civil es conocido como el de la Reconstrucción. En él hay un debate muy intenso en torno a qué va a suceder con los esclavos ya liberados y sobre todo, qué pasaría si llegan a ser ciudadanos. ¿Tendrían los mismos derechos que cualquier otro ciudadano de los Estados Unidos? Entonces de ahí vienen varias enmiendas constitucionales importantes. Viene la enmienda número 14 de la Constitución, que es la que establece ya fuera de toda duda la igualdad de todos los nacidos en Estados Unidos, la igualdad de todos ellos ante la ley. Y luego viene, un poquito después, la enmienda número 15, que también es importantísima, porque es la enmienda que prohíbe que se le niegue el derecho al voto a los ciudadanos en virtud de su color de piel. Y a partir de ahí, pues viene un resurgimiento de gobiernos blancos, de gobiernos, pues digamos, dirigidos a restablecer la supremacía blanca en el ámbito local. Este es el régimen de segregación que se establece sobre todo en los estados sureños por casi 100 años, hasta la lucha por los derechos civiles en la década de 1960. Entonces, lo que estamos viendo ahora, desafortunadamente, es pues un regreso de actitudes más abiertas, mucho más francas de racismo. Y esto sin duda, diría yo, tiene que ver con la llegada de Donald Trump a la presidencia, ¿no? El mismo presidente pone el ejemplo con su retórica pues completamente xenófoba y en contra de algunas minorías. ¿Tendrán repercusiones estas acciones racistas en el contexto actual de la campaña presidencial de los Estados Unidos? Yo creo que este es otro de esos momentos en los que pues sí, mucha gente en Estados Unidos va a reflexionar sobre la historia estadounidense, sobre el pasado, sobre un pasado en el que el racismo ha sido desafortunadamente un rasgo muy común. Bueno, esto es
lo que corresponda a Estados Unidos. La pregunta en México es, ¿somos un país racista? Por supuesto que sí. ¿Y cuál es la responsabilidad que tenemos quienes trabajamos en medios de comunicación o también quienes trabajan en la publicidad? En todos estos escaparates se ven reflejados los diferentes tipos de mexicanos y mexicanas. Vamos a verlo a continuación. El racismo básicamente es un tipo de discriminación que está basado en falsa creencia que existen razas humanas. Entonces, por supuesto, nos vemos muy diferentes, ¿no? Es asombroso, está genial, ¿no? Solo que esta diferencia, genéticamente hablando, solo se debe a 0.1% de diferencia en nuestra genética. Así que, biológicamente hablando, razas no existen. Sin embargo, existe una noción más bien social que ellas existen, y esta noción, que es la base del racismo, está autorizada ideológicamente para justificar básicamente exclusión, ¿no? Y lo que llamamos discriminación racial. En México, el racismo también existe, y aunque parece un mito, la realidad y los estudios demuestran lo contrario. En la encuesta nacional sobre discriminación en México, elaborada por la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, mostró que el 20% de las personas no se sienten cómodos con el tono de su piel. El 23% de los encuestados dijo no estar dispuesto a vivir con alguien de otra raza o con una cultura distinta. Y el 55% reconoció que en el país se insulta a los demás por su color de piel. Una problemática que se ha normalizado. Lo de los insultos sería lo de menos. Hay muchas otras consecuencias por el problema colorista en la sociedad mexicana que no solo terminan con los insultos. Ya estás mencionando el fundamento de este problema, ¿no? La normalización del racismo, ¿no? ¿Qué significa esto? Esto significa que personas no necesitan ningún tipo de justificación racional o lo que sea para explicar esa situación. Se lo dan por sentado, es como que, no, pues así son las cosas, o no, pues con razón porque eres moreno, ¿no? Ese tipo esa ya es la naturalización, ¿no? Se acepta fácilmente, porque básicamente están naturalizando una cuestión social. Básicamente se trata también de oportunidades de vida. Es decir, lo de los privilegios y privilegio blanco, etcétera, ¿no? Sí, existe, y en México es como que muy aparente. Personas de tez morena en México van a enfrentarse con más obstáculos, por ejemplo, para conseguir un trabajo, ¿no? Que una persona de tez clara. Básicamente, esa es la cuestión de los privilegios, ¿no? Eso no quiere decir que las personas de tez clara no tienen que esforzarse, ¿no? Eso no quiere decir que les dan todo así como regalado. No. Solo que se van a enfrentar con menos obstáculos. Y esa ya es la dimensión estructural del racismo. Hasta la fecha, es normal ver este tipo de implicaciones dentro de los medios de comunicación, pues al no verse reflejada la diversidad cultural mexicana, caemos en el juego de la publicidad, que solo refleja estereotipos específicos. La cultura mexicana y también la población mexicana es muy diversa, ¿no? No hay como, sí, es una cultura que ya per se se trata de una enorme diversidad. Y yo creo que el problema es que esta diversidad no está reflejada. ¿Cuál muñeco es bonito? ¿Cuál muñeco es feo? ¿Cuál muñeco es malo? ¿Y por qué? Los medios de comunicación y publicidad es una de las fuentes que están nutriendo, digamos, esas expresiones coloristas, y no solo coloristas, de otros tipos de racismo en la sociedad mexicana, aunque podrían ser agentes de cambio. Es decir, al reflejar la diversidad
no solo el latino internacional, pero la diversidad de la población mexicana. Si están interesados en conocer un poco más sobre estos temas que estamos compartiendo ahora mismo con ustedes, pueden acceder a Noticias 22 Digital al escanear el código QR que en este momento tienen en pantalla. Allí, recuerden, estamos trabajando todos los días ofreciendo contenidos diversos, pero esto en particular es para tener una información más amplia de lo que estamos hablando. Vamos a hacer una pausa y al regresar hablaremos de racismo y protesta en el espacio público. Continuamos aquí en Semanario N22. Hemos hablado en el primer bloque de este programa sobre racismo. La pregunta es, ¿nuestras ideas de qué manera, como esta, se reflejan en cómo está utilizado el espacio público? Vamos a ver el caso de Morelia. En el mes de junio, el colectivo Arte y Resistencia en el estado de Michoacán detonó un debate en torno a los monumentos, de manera particular al que rinde homenaje a Fray Antonio de San Miguel, quien a finales del siglo XVIII mandó hacer el acueducto en Morelia, que se construyó con mano de obra indígena en tiempos esclavistas. Para nosotros, este monumento representa precisamente la explotación. La explotación y evidentemente, y pone en evidencia en el espacio público, hoy en día, ¿no?, el tema de raza, ¿no?, y el tema de racismo, habitándonos en nuestro día cotidiano, en una de las avenidas principales de la ciudad. Y que es otra vez levantada por este tipo de población, ¿no? La población que está alejada de alcanzar este tipo de desarrollo, que acude a estos lugares con esta idealización, ¿no?, de capitalizar no solamente económicamente a su familia, sino de acceder a las escuelas, ¿no?, que eso también es una promesa del desarrollo. El monumento a Fray Antonio de San Miguel, en Morelia, obra de Luis Padilla Retana, fue colocado por el gobierno municipal a finales del siglo XX. Desde entonces provocó malestar entre las comunidades indígenas, pero fue este 2020, en el marco de las protestas mundiales contra el racismo por la muerte de George Floyd, que el colectivo Arte y Resistencia exigió su retirada para repensar varios conceptos, entre ellos las políticas públicas para los pueblos indígenas, categoría que viene de la posrevolución con una carga considerable de poscolonialismo. Esto quiere decir que tiene toda una articulación desde el Estado, ¿no? Esto quiere decir patriarcal, racista, ¿no?, donde coloca y referencia incluso geográficamente cierto tipo de prácticas políticas, cierto tipo de prácticas educativas, ciertos tipos también de aislamiento, ¿no?, de, digamos, este estado de bienestar. El gobierno del estado de Michoacán ha titubeado en su respuesta si debe remover o retirar la escultura. Lo cierto es que este 2020 las protestas contra el racismo han radicalizado las posiciones. En Bristol, Inglaterra, fue derribada y tirada al río la estatua de Edward Colston, comerciante de esclavos. En Richmond, Virginia, el monumento a Cristóbal Colón fue quemado. Y en Bélgica han vandalizado esculturas dedicadas a Leopoldo II, quien con crueldad explotó el Congo hasta principios del siglo XX. Reacciones que nos hacen cuestionarnos qué tanto se han idealizado los procesos civilizatorios que han llegado hasta nuestros días como promesas de progreso que siguen sin alcanzar a la gente pobre y oprimida. Bueno, esto ocurre en Morelia. La pregunta es, ¿cómo ocurre en otras partes del país? Veamos, por ejemplo, Paseo de la Reforma, una avenida que fue creada para poder llegar al castillo de Chapultepec, y en el siglo XX los mexicanos han usado este espacio para expresarse. Vamos a ver un poco la historia de este lugar, Paseo de la Reforma. Con un tramo original de 12 kilómetros que va desde el Castillo de Chapultepec al Palacio Nacional,
el Paseo de la Reforma es la avenida más importante de la Ciudad de México. Es y ha sido representación y referente de la modernidad y progreso. Sin embargo, ¿cuál es el origen de esta icónica vía y cuál es su importancia y simbolismo como espacio público para la sociedad mexicana en general? Originalmente va a tener el nombre Paseo Nuevo, que se va a transformar en Paseo de la Emperatriz durante el periodo del Imperio, los 3 años que gobierna Maximiliano, y a partir de la República restaurada se le va a dar el nombre por parte de Lerdo de Tejada de Paseo Degollado. Porfirio Díaz le va a dar ya el nombre del Paseo de la Reforma para tratar de honrar a esos héroes precisamente que lograron la expulsión y, bueno, aprehensión y muerte del Imperio francés y de Maximiliano concretamente, ¿no? Con este fin, se van a solicitar a cada uno de los estados de la República estatuas de sus héroes que participaron en las guerras de Reforma y de la intervención norteamericana, así como de algunos personajes de la independencia que serían colocados flanqueando el Paseo de la Reforma. Al mismo tiempo, se va a consolidar la creación de las glorietas que conocemos. Ya en el siglo XX, el Paseo de la Reforma fue usado como parte de las celebraciones del Centenario de la Independencia. La inauguración del Monumento a la Independencia, del llamado Ángel, es el acto cumbre del centenario de 1910. Parece ser que desde el porfiriato hay un intento de apropiación precisamente simbólico del espacio simbólico histórico. Y con el paso del tiempo, sobre todo a partir de esas décadas tan complicadas que van a ser 1950, 1960 y sobre todo a raíz del movimiento del 68, este paseo se va a convertir en un espacio no solamente de simbolismo, sino también de manifestaciones bien concretas. Imágenes que van desde los festejos por algún triunfo de la Selección Nacional de Fútbol o las del megaplantón realizado por el ahora presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en 2006. Las marchas por los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y las marchas feministas, o hasta quinceañeras, quienes celebran con un recorrido en limusina por Reforma y dan muestra de este apropiamiento de los muchos Méxicos que conforman a la sociedad mexicana. Se vuelve tan importante la calzada a lo largo y ancho que los sectores saben que ahí manifestándose van a ser visibles para pues prácticamente para toda la capital y para todo el país. Este paseo es un espacio muy, muy ubicable dentro de la traza arquitectónica de nuestro país, que difícilmente otro espacio pueda tener la misma carga simbólica, ¿no? O al menos en el mismo sentido que lo tiene el Paseo de la Reforma, pero aquí parece ser que todo se engarza, toda la cultura y la sociedad mexicana quedan engarzados y que a final de cuentas en el Paseo de la Reforma se puede contar la historia de todo México. Hoy sabemos que la esclavitud no estaba bien. Hoy sabemos que negarle derechos a las personas negras y a los indígenas tampoco estaba bien. Hoy sabemos que el que las mujeres no participaran en la vida política de un país también no estaba bien. ¿Qué actos que hacemos nosotros hoy en el presente veremos igual de mal dentro de unos años? Esa es la responsabilidad que nos toca para quienes vivimos el hoy, para que entonces esas protestas y manifestaciones tengan cambios reales. Es momento de hacer una pausa. Al regresar hablaremos de cuentas pendientes que tenemos en el mes de septiembre. Continuamos aquí en Semanario N22. ¿Qué deuda pendiente tenemos los mexicanos hoy, 26 de septiembre? La agencia Forensic Architecture reúne a diversos especialistas que utilizan los datos para con ello construir desde el punto de vista estético los elementos que permiten exigir una verdad. Fundada en 2010 por el arquitecto israelí
Eyal Weizman, Forensic Architecture es una agencia de investigación con una innovadora mirada multidisciplinaria a la que dan forma arquitectos, artistas, cineastas, periodistas de investigación, científicos y abogados. Su trabajo se enfoca en la creación de metodologías de análisis y la elaboración de pruebas, peritajes, maquetas, animaciones, análisis de video y cartografías interactivas de hechos que constituyen violaciones graves a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, teniendo como esperanza y objetivo influir en procesos políticos y judiciales con su trabajo. Sus servicios son contratados por juristas internacionales y organizaciones no gubernamentales para arrojar luz sobre la violencia ejercida por estados y por particulares. ¿Es este trabajo de investigación arte? La llegada de este en específico en la muestra Forensic Architecture hacia una estética investigativa que se montó en Buenos Aires, Argentina, y que luego llegó a la Ciudad de México en 2017, a las salas del MUAC, puso esa pregunta sobre la mesa. Su trabajo es considerado para alojarse dentro de una institución museística porque se cataloga dentro de las prácticas estéticas contemporáneas que conducen a una labor de investigación, una mirada más para narrar con precisión milimétrica hechos atroces. Pero dicha precisión no hace que el análisis se aleje de la comprensión del espectador. Al contrario, es esa mirada estética la que detona una reacción en este, lo afecta. En México, el equipo de Eyal Weizman trabajó en el caso Ayotzinapa, en un mural montado en una de las paredes del museo y en la plataforma Ayotzinapa. Trazaron ahí la narrativa de los diferentes participantes en la atrocidad. Víctimas, agentes de seguridad del Estado locales y federales, el ejército, miembros de organizaciones criminales e investigadores independientes. El resultado, una prueba fehaciente de discrepancias, contradicciones y connivencias que posibilitaron la desaparición de 43 estudiantes, situación que 6 años después sigue sin ser solucionada y cuya cortina de humo de datos falsos no ha sido difuminada. Aun cuando investigaciones como esta están ahí, a la vista de todos, la herida sigue abierta. Desde un foro distinto, la institución artística, se pone de manifiesto la relevancia de una nueva sensibilidad investigativa, como describe el mismo Weizman, en las artes contemporáneas. Y ya que estamos hablando de las posibilidades artísticas para hablar de diferentes verdades y diferentes hechos que nos están lastimando como sociedad, queremos compartir a continuación 2 proyectos audiovisuales: Recetario para la Memoria y Te nombré en el silencio. En julio de 2014, al hijo de Mirna Nereida se lo llevaron hombres armados del negocio de discos que tenía en Sinaloa. Frente a la nula respuesta de las autoridades, ella decidió buscarlo hasta encontrarlo, y lo hizo. Creó el grupo Las Rastreadoras del Fuerte, nombrado así por el periodista Javier Valdés, asesinado por su labor. La búsqueda de estas mujeres y también hombres recientemente fue acompañada por la fotógrafa Sahara Gómez Lucchini y el documentalista José María Espinosa. Ella con el recetario para la memoria, él con el documental Te nombré en el silencio. Yo vengo trabajando sobre el tema de la desaparición forzada en diferentes geografías de Latinoamérica y especialmente con los equipos forenses. Y en México me contacté con el equipo forense mexicano, estuve colaborando con ellos un ratito y de ahí pues escuché hablar de las Rastreadoras del Fuerte y de otros muchos grupos. Nosotros estamos haciendo un documental, un pequeño cortometraje sobre la normalización de la violencia en Culiacán, en Sinaloa en general. Y en esta investigación conocimos a Mirna, que es la líder de las Rastreadoras del Fuerte, y cuando hicimos las entrevistas para ese cortometraje yo me di cuenta que con lo que estamos tratando era un tema mucho más urgente. Juntas, las rastreadoras han encontrado más de 100 tesoros, como los llaman. Es su labor, frente a la inoperancia del Estado, la que devuelve un poco de paz a las familias de víctimas de desaparición forzada. Es la labor de profesionales como Sahara y como José María,
que se acercan, crean vínculos y documentan estas búsquedas, la que atrae las miradas de la sociedad a la acción de estas madres que buscan a sus desaparecidos en un país infestado de fosas clandestinas. Y se realizó esta labor de acompañamiento con todo el respeto que se merece su lucha y ellas mismas por hacer lo que hacen. Creo que como documentalistas, si vas a pedirles que den un salto como al vacío, que eso es volver a contar su historia, yo lo veo como un salto al vacío, tienes que estar ahí para cacharlas, ¿no? Y el acompañamiento creo que es algo muy delicado. ¿Cómo explicarlo? Tú piensas, ok, van al desierto y solamente los buscan, pero todo lo que gira alrededor es muy, muy, muy complicado. Todas las redes de información que existen en las rancherías del narco, ¿sabes? Están ellos súper bien enterados de a dónde van, qué hacen. Sí hay una cosa que yo he visto en grupos de búsqueda en general, es que parece, no sé hasta qué punto, pero parece que ya no tienen miedo a nada. Pues porque ya les quitaron todo. Y a la vez, pues solo pues lo impresionante que es ver a grupos civiles organizarse, en este caso de mujeres, y que pues le hacen frente, o dejan de lado el miedo, o lo ponen de lado, o ya no tienen miedo, y bueno, o te subes o te bajas, ¿no? Pero una vez que estás arriba, pues es un poco difícil dar marcha atrás. La impunidad permea y la violencia sistémica niega el acceso a la justicia y a la verdad. ¿Qué significado puede tener un concepto como este para las familias de víctimas de desaparición forzada? ¿Y cómo cambia para quienes desde afuera la documentan? Creo que la mayoría de las mujeres no aspiran a tener una justicia, ¿sabes? De manera normal, en donde se procese a la persona que desapareció, a su hijo, a su hija, a su familiar, ¿sabes? Se sentencie y esta persona cumpla, ¿no? con su castigo. Yo creo que a lo que aspiran la mayoría es a recuperar, a tener un poco de paz. No sé si es el término de justicia, creo que o por lo menos a mí el interés, por eso decía antes que el trabajo con desaparición forzada viene de años. A mí me interesa qué pasa cuando no hay un ritual. Entonces, el hecho de que no se pueda enterrar, o el hecho de que no se sepa dónde estén, creo que eso me parece muy injusto. Es como, ok, no me interesa saber quién, no me interesa saber cómo, no me interesa saber cuándo, pero denme esa posibilidad. ¿Por qué es que nos interesa tocar estos temas aquí en Semanario N22 y en Noticias 22 Digital? Porque tiene que ver con nuestro futuro. Cuando vemos a otras naciones cómo se han recuperado después de procesos históricos traumáticos, tiene que ver con diferentes factores. ¿Cuáles son algunos de ellos? Justicia para todos sus ciudadanos, transparencia en absolutamente todos sus procesos políticos y económicos y, por supuesto, el trabajo en conjunto para poder sanar las heridas de una sociedad. En México tenemos muchas deudas pendientes, pero también tenemos muchas opciones, solamente necesitamos decidirlo. Llegamos al final de Semanario N22, nos vemos dentro de una semana.